IA Express. Vamos directo al grano. La IA no duerme. Y esta semana fue una auténtica locura. El animal grande de DeepSeek volvió con otro avance importante. También apareció un nuevo generador de imágenes open source que se está colocando muy arriba. Destaca en fotos realistas y algo que importa muchísimo, en poner texto dentro de la imagen de forma convincente. Además, salió otra IA que no solo edita imágenes como los editores modernos, tipo cámbiame esto por aquello, sino que también puede editar video con esa misma lógica, y todo dentro de un único modelo unificado, sin separar herramientas. Y no se queda solo en un objeto. Hay un modelo que crea mundos 3D interactivos que se pueden explorar en tiempo real, como si estuvieras jugando un videojuego y moviéndote por el escenario. Y por otro lado, apareció otro avance que acelera la generación de video offline por más de 100 veces. Eso significa pasar de minutos a segundos en ciertos casos. Tencent también lanzó un modelo para crear animaciones 3D a partir de texto, con movimientos que se ven naturales y suaves. Y además, tenemos una IA que toma un video ya existente y lo regraba con el ángulo de cámara o el movimiento que tú elijas, con cambios de perspectiva, congelados tipo bullet time, reversa y más. Así que sí, hay bastante. Vamos paso a paso. Primero, una de mis cosas favoritas de la semana. Se llama StreamDiff BSSR. En pocas palabras, es un reescalador de video en tiempo real. La idea es directa. Si tú tienes un video borroso, con pocos detalles o que se ve como comprimido y sin nitidez, lo pasas por este modelo y te devuelve una versión mejorada. No es solo agrandar la imagen, intenta reconstruir detalles finos y mejorar la percepción de calidad. Los ejemplos dejan claro lo que busca. Imagina un clip donde todo está desenfocado. Las texturas se sienten como una mancha, los bordes no están bien definidos y cuesta ver cosas pequeñas. Tras procesarlo con este sistema, la versión resultante se ve más nítida. Se distinguen mejor los contornos. Se recupera sensación de detalle. En otro ejemplo, también parten de un video bastante borroso. Al compararlo con la salida del modelo, notas que los objetos tienen líneas más limpias y que la escena se ve más crisp, más definida. También enseñan escenas complicadas, con muchos elementos. También publicaron repositorio. Hay instrucciones para correrlo localmente y además incluyen código para preparar datos y entrenar el modelo. Esto ayuda si quieres investigar, si quieres reproducir el entrenamiento o si te interesa hacer una versión especializada con tus propias imágenes. El siguiente es de esos proyectos que parecen de ciencia ficción. Se llama Yumi 1.5. Esto te permite crear un mundo 3D interactivo y explorable a partir de una imagen o de un prompt de texto. La clave es que no es un video fijo, es un entorno por el que puedes moverte. En las demos lo plantean como si fuera un juego. Usas teclas tipo WASD o flechas para caminar, girar y explorar. Muestran escenas de todo tipo, interiores, exteriores, pasillos, zonas urbanas, paisajes. Cuando te mueves, el sistema intenta mantener continuidad, es decir, que el mundo no se rompa al girar, que lo que aparezca a la izquierda y a la derecha tenga sentido, que no se sienta como un conjunto de fotogramas inconexos. También hay ejemplos generados solo con texto. Tú describes una escena y el modelo crea un mundo navegable. Lo más interesante es que puedes pedir personajes dentro del entorno, por ejemplo, una mujer caminando por la calle. Y también puedes pedir perspectiva en primera persona. Además, puedes seguir pidiendo cosas. Puedes añadir instrucciones para que ocurran eventos o para que aparezcan efectos, tal como se ve en sus demostraciones. A nivel técnico, explican que Yumi 1.5 usa lo que llaman un Unmasked Video Diffusion Transformer. La idea es generar el video frame por frame, de forma que la exploración se sienta continua. Esto lo vuelve más eficiente que un modelo de video tradicional que intenta tratarlo todo como una generación de video completa, sin estructura de exploración. También hablan de aceleración, mencionan destilación de atención bidireccional y un método llamado self-forcing. Con eso, la meta es acercarse al tiempo real, o al menos hacer que sea lo bastante rápido para explorar sin sentir pausas enormes.
También remarcan que en la versión anterior de este proyecto, que se mostró hace unos meses, no existía la función de meter eventos, efectos o personajes solo con un prompt adicional. Aquí sí, ese salto lo presentan como una parte importante de Yumi 1.5. En cuanto a disponibilidad, ya hay repositorio público. Incluye instrucciones para descargarlo y correrlo en tu PC. Y aquí hay un detalle raro para open source. Ofrecen un instalador de un clic para Windows. Eso se agradece, porque normalmente estos proyectos requieren un montón de pasos, dependencias, conflictos de versiones y dolores de cabeza. Además, mencionan que lo corrieron con éxito incluso en una GPU de laptop con 16 GB de VRAM. Ese sería el mínimo recomendado según lo que escriben. Ahora toca DeepSeek, que volvió con un paper bastante técnico. Se llama MHC, que significa Manifold Constraint Hyperconnections. Si intentas leer el abstract y las figuras al inicio, parece denso, así que la mejor forma es bajarlo a una explicación simple sin perder lo esencial. Pensemos primero en un Transformer Standard o en cualquier red neuronal profunda. Imagínalo como una cadena larga de capas. La información entra por un extremo, luego va pasando por capa tras capa, transformándose, y al final sale una respuesta. Es como una autopista por la que viajan los datos. Cuanta más capas, más largo es el recorrido. Cuando un modelo se vuelve muy profundo, con muchas capas, hay un problema típico. La señal puede degradarse. Parte de la información se va perdiendo, se vuelve difusa o cuesta que lo que entró al inicio siga vivo al final. Por eso se usan conexiones residuales. Una conexión residual es un atajo. Permite que información de una capa temprana se salte varias capas y luego se mezcle con una capa posterior. Así el modelo no olvida el input original. En la analogía, es como una vía rápida que te deja saltarte tramos de autopista y reincorporarte más adelante. Hasta ahí sería una autopista con un carril y algunos atajos. Pero luego aparece otra idea, las hyperconnections. En vez de un carril con atajos ocasionales, conviertes el flujo en una superautopista, con muchos carriles simultáneos para que la señal viaje. Eso puede hacer al modelo más capaz porque la información se combina de más formas, pero también crea un problema. Se vuelve caótico. Es como una red de carriles que se separan y se juntan sin control. Eso puede hacer la señal inestable. Y esa inestabilidad puede causar que el entrenamiento se rompa, puede colapsar, puede volverse difícil de optimizar, sobre todo cuando escalas el tamaño. Ahí entra la propuesta de DeepSeek. Ellos quieren mantener lo bueno de tener muchos carriles sin el caos que vuelve el entrenamiento frágil. Lo que hacen es imponer una restricción matemática, una manifold constraint, sobre esas hyperconnections. La analogía que usan se parece a una ley de conservación, como si hubiera una norma de conservación de energía. Cada vez que esos carriles se mezclan o intercambian información, hay una regla que asegura que la señal total se mantiene controlada. No dejas que una ruta se dispare y domine, y tampoco permites que el flujo se apague o se degrade demasiado. Es como poner un controlador de tráfico que impide que el sistema se descontrole. Con esa restricción, el entrenamiento se mantiene estable incluso cuando el modelo crece y se vuelve enorme. O sea, te permite tener esa superautopista de información sin que todo se convierta en un desastre numérico. Pero claro, mover tanta información a la vez también cuesta más cómputo y memoria. Entonces añaden un truco de recomputación. En vez de guardar todo en memoria durante el entrenamiento, pueden borrar ciertos valores intermedios para ahorrar espacio. Y cuando se vuelven a necesitar, se recalculan rápidamente. En términos intuitivos, es como no guardar todas las notas de cada paso, sino recomputar algunas cuando hagan falta a cambio de usar menos memoria. Con todo esto, lo que afirman es que obtienes una arquitectura más eficiente y con mejor rendimiento. En sus benchmarks, el método con Manifold Constraint Hyperconnections supera, en promedio, tanto a un modelo con hyperconnections sin esa restricción, como a un modelo que se queda en conexiones residuales clásicas. El paper es técnico, sí, pero la idea central es esa: más caminos de información, pero regulados para que el entrenamiento no se vuelva inestable. Ahora, pasemos a una herramienta súper práctica para edición de video. Imágenes, se llama Spot Edit. La propuesta es sencilla, pero muy útil. En lugar de regenerar toda la imagen cuando quieres cambiar algo, este método edita solo la zona que te interesa, solo los píxeles que deben cambiar. El resto se mantiene exactamente como estaba. Eso acelera el trabajo y sobre todo mejora la consistencia. Si has usado editores de imagen recientes, sabes el problema.
Tú quieres cambiar un objeto, pero el modelo vuelve a pintar parte del fondo. Cambia pequeños detalles que no pediste. Te modifica la textura de la mesa, letras de un cartel o incluso alguna parte de la cara. Aunque sea sutil, molesta. Aquí la promesa es que al tocar solo el área necesaria, evitas esas inconsistencias. Los ejemplos se entienden rápido. Tienes la foto de un perro con una pelota de fútbol. Le pides cambiar la pelota por un girasol. Spot Edit reemplaza solo esa parte, no altera el resto. La iluminación general, la textura del perro, el fondo, todo queda igual. Otro ejemplo es un paisaje donde quieres añadir una persona. En vez de regenerar toda la foto, el sistema edita únicamente el área donde aparece la persona. La escena completa se mantiene intacta fuera de esa zona. Ellos señalan que con muchos editores, aunque existan formas de orientar la edición, al final la imagen entera se regenera y eso introduce pequeñas variaciones. Con Spot Edit, como se limita a píxeles específicos, se conserva la coherencia. A nivel de arquitectura lo explican con dos componentes. Uno es Spot Selector. Ese módulo decide qué partes necesitan cambio y cuáles deben quedarse igual. El otro es Spot Fusion, que se encarga de mezclar la zona editada con el resto de la imagen sin que se note un corte. O sea, integra el cambio para que se vea natural. También aquí hay código disponible. Tienen repositorio público con instrucciones para configurarlo, y mencionan soporte tanto para Flux Context como para Keynote Image Edit. En cuanto a VRAM, depende de lo que necesite el modelo base que uses, y recuerdan que existan versiones GGGF para Keynote Image Edit que pueden correr con VRAM relativamente baja, incluso alrededor de 8 GB en ciertos casos, así que este enfoque puede ser accesible para más gente. Seguimos con Tencent que no para. Lanzaron HYMotion 1.0. Es un modelo texto a movimiento de 1,000 millones de parámetros. Está diseñado para generar animaciones 3D de personajes haciendo acciones específicas. Esto es útil si trabajas con rigs, videojuegos, prototipos o incluso previsualización en animación. Los ejemplos arrancan con acciones simples. Pides que una persona se siente en una silla, y el movimiento se ve natural. Pides que corra hacia adelante, y las piernas y el cuerpo siguen una dinámica coherente. Pides un salto hacia arriba con ambas piernas 2 veces, y la secuencia se siente fluida. Luego se van a prompts más difíciles. Hay uno donde la persona camina hacia adelante, mueve brazos y piernas y además mira a izquierda y derecha. Esta combinación de condiciones suele romper modelos, porque tienen que coordinar varias cosas a la vez. Aquí el resultado sigue el prompt bastante bien. Se nota que el modelo está entrenado para obedecer instrucciones detalladas. También enseñan que puede manipular objetos. Por ejemplo, atacar sosteniendo un escudo en la mano derecha y una espada en la izquierda. En el resultado, la pose y el movimiento se adaptan a esos objetos. O una persona levanta un arma y camina lentamente. E incluso hay un ejemplo más dramático, donde el personaje cae al suelo tras ser golpeado. Ese tipo de caída es más difícil de hacer bien, y aún así se ve bastante realista. Explican que para entrenar un modelo con esa precisión, usaron datos de alta calidad. Dicen que curaron un dataset con más de 200 categorías de movimiento dentro de 6 clases principales. Entrenaron con más de 3,000 horas de datos diversos de movimiento. Luego hicieron fine-tuning con 400 horas de datos 3D curados para mejorar detalle y suavidad. Y además aplicaron aprendizaje por refuerzo con feedback humano para asegurar que la calidad de salida realmente sea buena. Como ocurre con otros lanzamientos de Tencent Hunyuan, publicaron el modelo. Hay repositorio con instrucciones para descargarlo y correrlo en local. Pero aquí el requisito de VRAM es alto. Indican mínimo 26 GB para el modelo estándar y 24 GB para el modelo ligero. O sea, una 4090 probablemente entra. Y como es open source, es razonable pensar que luego aparezcan versiones cuantizadas y más comprimidas. Aunque eso ya sería cosa de la comunidad. Ahora una herramienta que mezcla edición de imagen y edición de video con el mismo modelo. Se llama ProEdit. El concepto es que tú le das un prompt y el modelo edita. Con imágenes hace lo típico que hoy ya vemos en varios editores. Quitar hojas de menta de una foto, hacer que una ardilla aparezca leyendo un libro, cambiar un tigre por un gato, cambiar un banco por un sofá. Este tipo de ediciones son comunes en editores actuales, así que por sí solo no sería lo más espectacular. Lo fuerte es que el mismo modelo también edita videos. Eso es mucho más difícil por la consistencia temporal. Si agregas un objeto, debe mantenerse bien colocado, fotograma a fotograma. Si cambias un sujeto, debe conservar movimiento y pose. Muestran ejemplos claros. Le ponen una corona a un gato en video, y la corona se mantiene con el movimiento. También hay un ejemplo donde convierten un ciervo en una vaca, y lo interesante es que conserva la postura y la forma de moverse del animal original, solo que cambia su apariencia a vaca. Otro ejemplo es cambiar un coche rojo a uno negro en video, manteniendo la acción y la escena. También señalan una limitación visible.
En varios resultados, el modelo tiende a aumentar la saturación y los colores. Eso puede ser un problema si quieres mantener el color grading original o si quieres que la edición sea invisible. Es un defecto notorio, pero aún así, el hecho de editar video con texto en un modelo unificado sigue siendo impresionante. En la página del proyecto dicen que ya hay repositorio, y también indican que planean liberar el código tanto para edición de imágenes como para edición de videos. Eso sería una gran noticia para la comunidad, porque permite ejecutar en local y construir herramientas encima. Ahora vamos con un acelerador de video que, si cumple lo que promete, cambia bastante el panorama. Se llama HiStream. La idea es acelerar la generación de video usando el generador open source de Alibaba, conocido como One, que se menciona como el mejor generador de video open source del momento. El problema es que aunque sea bueno, es lento en GPUs de consumo. Se da un ejemplo típico. Generar un clip de 5 segundos puede tardar al menos 5 minutos en una GPU de usuario. HiStream afirma acelerar esa generación por más de 100 veces, hasta 107 veces. En el escenario que describen, algo que te tomaba 5 minutos podría hacerse en 2 o 3 segundos. Es una diferencia enorme. ¿Cómo lo logran? Explican que eliminan trabajo repetido. En video hay redundancia temporal. Muchos fotogramas comparten estructura. Si cada nuevo frame mira a todos los frames previos, la carga crece y se vuelve lenta. HiStream trabaja en bloques. En vez de mirar todo el historial, usa siempre el primer frame como ancla para mantener la identidad visual y la consistencia de la escena. Y además usa algunos frames recientes cercanos como contexto de movimiento. A esto lo llaman Anchor Guided Sliding Window, una ventana deslizante guiada por ancla. Con esto, el costo de atención y memoria se mantiene fijo y pequeño, incluso si el video se vuelve más largo. Luego añaden compresión espacial. En vez de generar desde el inicio a máxima resolución, primero crean una versión aproximada en baja resolución. Después la refinan a mayor resolución usando características guardadas del paso anterior. Es como generar un borrador rápido y luego detallarlo. Y además hacerlo dentro del mismo proceso, como si el reescalado estuviera integrado a la generación. Según los resultados, el modelo acelerado no solo es mucho más rápido, también es preferido en calidad frente a otros métodos de aceleración, y, de forma sorprendente, incluso frente al modelo original One 2.1 sin aceleración y a otro modelo llamado LTX. Muestran comparativas con el mismo prompt y en esas muestras HiStream se ve más realista y con más detalle. Esto llama la atención porque normalmente acelerar implica perder algo, pero aquí sugieren que no solo no pierde, sino que mejora. El punto negativo es el estado de liberación. Esto viene de Meta y, por ahora, el código no está publicado. Dicen que está bajo revisión legal. Eso deja la duda de si se liberará de verdad o no, pero al menos hay paper técnico y una página con detalles para leer. Ahora aparece un contendiente inesperado en modelos de código. Se menciona un laboratorio llamado IQ Quest Research, supuestamente respaldado por una firma china de trading cuantitativo, parecido a la historia de DeepSeek. Ellos lanzaron un modelo llamado IQ Quest Coder V1. Hay 4 variantes entre 17 y 40 mil millones de parámetros, y además una versión llamada Loop. Todas tienen ventana de contexto de 128,000 tokens. Eso es enorme, y sirve para proyectos largos, repositorios completos o tareas de análisis donde necesitas meter mucho contenido. Lo presentan como un modelo muy bueno para tareas Agentic y razonamiento de varios pasos, especialmente para programación. Dicen que lo entrenaron con un método llamado CodeFlow. ¿Qué significa eso en la práctica? Que en lugar de aprender solo del código final, aprende del proceso de cambio del código. Aprenden de cómo evolucionan repositorios reales en GitHub. Y eso se puede ver en cualquier repo público. Abres un archivo y miras el historial. Ves líneas nuevas en verde y líneas eliminadas en rojo. Ese historial captura cómo se arreglan bugs, cómo se refactoriza, cómo se añaden funciones y cómo se corrigen errores con el tiempo. Entrenar con ese tipo de secuencias puede darle al modelo una ventaja en edición, debugging y mantenimiento, que es justo lo que muchas tareas reales necesitan. También describen el entrenamiento como multietapa para ir mejorando habilidades de coding y estabilidad. Y al final, separan el resultado en 2 estilos, una variante Instruct, para ayuda general, y otra variante Thinking para razonamiento más profundo con pasos más explícitos. Un punto clave es la arquitectura Loop. En términos simples, reutiliza parámetros. Eso reduce memoria y acelera inferencia, mientras mantiene desempeño similar al de modelos mucho más grandes. O sea, intentan que un modelo relativamente pequeño rinda como si fuera uno mucho más pesado. Luego vienen los benchmarks. En SWE Bench Verified,
que es una referencia estándar para medir desempeño en Coding Agentic, reportaron un número inicial altísimo, tan alto que superaba modelos cerrados líderes. Eso suena demasiado bueno para ser verdad, y, efectivamente, se abrió un issue en GitHub señalando que había reward hacking, un problema que inflaba el score. Ellos dieron una explicación detallada y rehicieron la evaluación. Tras eso, el score quedó en 76.2%, y aún así sigue siendo extremadamente competitivo. Aunque ya no es el número imposible inicial, ese 76.2% lo pondría cerca de los mejores, incluso comparado con modelos cerrados mucho más grandes. Se menciona que en el leaderboard oficial los scores tienden a ser varios puntos más bajos, y que todavía no esté. Habían añadido IQ Quest Coder, pero la lectura es que estaría en tercer o cuarto lugar, compitiendo con modelos cerrados que probablemente son decenas o cientos de veces más grandes, aunque el tamaño exacto de esos cerrados no sea público. También salen bien parados en otros benchmarks, como Terminal Bench, con resultados de nivel estado del arte. Y para demostrarlo de forma visual, muestran cosas que puede programar, animaciones que se ven bonitas, efectos tipo Wormhole Drive, partículas que reaccionan al cursor, simulaciones como un sistema solar. Son ejemplos que ayudan a entender que no solo resuelve ejercicios, sino que puede construir proyectos más largos y visuales. Como el modelo no es gigantesco, también se resalta que es eficiente. Una versión cuantizada podría correr en hardware más accesible. Por ejemplo, se sugiere que podría correr en una RTX 4090 si usas cuantización. Y lo mejor es que publicaron los modelos. Hay una página en Hugging Face con las variantes. Por ejemplo, el Loop Instruct de 40B aparece con tamaños sin comprimir alrededor de 80 GB, que es razonable para ese rango, y ya existen cuantizaciones. Muestran un ejemplo de 4 bytes que baja unos 22 GB, lo cual entra bien en una GPU de 24 GB. Ahora volvemos a Alibaba y al mundo de imágenes. La semana pasada sacaron Qwen Image Edit 2511, que se menciona como el mejor editor de imágenes open source disponible ahora mismo, una especie de alternativa offline y gratuita a editores populares. Pero esta semana sacaron Qwen Image 2512, que no es editor, sino generador de imágenes desde texto. Comparado con la versión anterior, Qwen Image 2512 produce imágenes mucho más realistas, también mejor en renderizado de texto y en seguimiento de prompts. En un leaderboard se muestra que Qwen Image 2512 incluso supera a Seed Image en esa evaluación. Luego enseñan ejemplos comparando la versión antigua con la nueva usando el mismo prompt. En la anterior, los retratos se ven demasiado perfectos, con piel suave y sensación plástica de IA. En la nueva, la textura se ve más real, la piel parece más natural, la imagen se siente menos artificial. En otro ejemplo pasa igual, la versión vieja se ve demasiado pulida, demasiado perfecta. En la nueva hay más realismo, menos vibra de render. En paisajes también se nota. La versión nueva añade detalle y definición, se ve más nítida. Las imágenes en general se sienten más fuertes. Ahora vamos con un modelo multimodal llamado Llaves o Llaves GPT. La idea es de extremo a extremo. Puede ver video y escuchar audio, puede analizarlo, y también puede generar video con sonido si se lo pides. O sea, entrada multimodal y salida multimodal, no solo texto. Los ejemplos de análisis son los típicos. Le pasas un clip de audio y le preguntas qué sonido es. En la demo, identifica el crujido o chirrido como el de una puerta o portón de madera abriéndose o cerrándose. Con video, le das una escena y le preguntas qué ocurrió después de que una persona tomó una caja y responde bien. En otro, le das un video y preguntas cuántos instrumentos en la habitación no sonaron de principio a fin y responde 1. En otro ejemplo, le pides que explique qué pasó en el video y lo hace, y además responde preguntas posteriores. Hasta ahí hay otros modelos que también hacen análisis. Lo interesante viene cuando le pides generación. Puedes pedirle un video con audio. Por ejemplo, un plano aéreo de una playa con arena blanca y sombrillas verdes, y así, el modelo genera un clip con sonido. Ahora, se aclara que la calidad no es buena. El video es de baja calidad y el audio suena bastante mal. Pero hay que recordar que no es un generador dedicado de video o de audio. Es un modelo multimodal general al que le metieron capacidad de salida audiovisual. Aún así, como prueba de concepto, impresiona. En cuanto a disponibilidad, aquí sí hay buenas noticias. Publicar un repositorio y recursos. Puedes descargarlo y correrlo localmente con las instrucciones. También liberaron el código para preparar el dataset de entrenamiento y el código para entrenarlo, si quieres ver cómo lo hicieron. Y cerramos con una herramienta de control de cámara y perspectiva en video llamada Spacetime Pilot. La idea es tomar un video existente y volver a filmarlo desde otra perspectiva, con otro movimiento de cámara o con manipulación del tiempo.
Sirve para hacer efectos creativos sin tener que recrear la escena manualmente. Primero muestran Bullet Time. Tomas un video, congelas un instante específico, y mientras todo está congelado, la cámara puede rotar alrededor de la escena, hacer paneos, orbitar. Es el típico efecto de tiempo detenido donde la cámara se mueve libremente. En los ejemplos, el sistema mantiene consistencia en el sujeto y en el fondo. Eso es crucial, porque si el fondo cambia o se deforma, se nota de inmediato. Aquí enseñan varios bullet times, y se ve que intenta preservar los detalles del entorno. Luego, muestran reversa. Sí, cualquiera puede invertir un video en un editor tradicional, pero aquí hay algo extra. No solo invierte la acción, también cambia el movimiento de cámara. O sea, la escena no es simplemente al revés. Es regenerada de forma que, mientras el tiempo va hacia atrás, la cámara orbita hacia un lado. En otro ejemplo, reproducen en reversa y además cambian a una vista cenital, desde arriba. Luego aparece un modo zigzag. Es un efecto donde la acción va hacia adelante y luego hacia atrás, alternando, mientras la cámara también hace un movimiento distinto, como un zoom lento. Esto permite manipular el ritmo del movimiento y el punto de vista al mismo tiempo. Muestran un zigzag donde además regraban desde un ángulo más bajo y con un encuadre más abierto. En otro hacen zigzag mientras orbitan hacia la derecha. También puede hacer cámara lenta mientras cambia la perspectiva. Muestran un ejemplo de slow motion con la cámara orbitando hacia la izquierda. En conjunto, la herramienta se vende como una forma de tomar una toma ya grabada y convertirla en otra toma con cinematografía distinta, sin tener que regrabar en el mundo real. Sobre el estado del código, hay repositorio anunciado, pero dicen que el código y los datasets están bajo revisión interna y se liberarán cuando termine ese proceso. Por ahora hay papel técnico y detalles, pero no necesariamente todo para ejecutar hoy mismo. Y con eso quedan los highlights principales de esta semana en IA. Gracias por escuchar. Esto fue IA Express.